Un saludo muy cordial a todos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Espero que estén bien y gozando de las ricas bendiciones del Señor. Quiero introducirme hoy con una palabra de oración y les invito para que oren conmigo. Oremos. Amado Dios nuestro Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús venimos hoy pidiendo que tú nos aceptes y nos ayudes a poder juntos alabar y glorificarlo a Él, engrandecerlo, porque Él es digno de toda alabanza, de toda honra y gloria. Al exponer tu palabra en esta tarde queremos primero pedir perdón por nuestros pecados y para que tú unges la palabra y a tu servidor, para que a través de ella tú nos bendigas con tus ricas bendiciones. Queremos rogarte que bendigas a cada uno de los oyentes, especialmente aquellos que sufren en esta hora de la pandemia o cualquier enfermedad, que tú los alcances, los sanes, los levantes y puedes darles esperanza para seguir viviendo. Te lo rogamos y te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Decíamos la vez pasada que cuando escribimos una carta, identificamos la persona a quien estamos escribiendo con un saludo. Querida María, o muy apreciado Juan, y luego firmamos nuestro nombre para indicar quién ha mandado la carta. ¿Qué nombres usa Jesús cuando Él firma la carta a la iglesia de la Odisea? ¿Sabían ustedes que en cada una de las 7 cartas a las iglesias, Jesús se da a sí mismo un nombre o un título? Y en cada caso el título que Él se da de sí mismo, lo interesante es que armoniza con la necesidad especial de esa iglesia. Por lo tanto, el título que se da a Cristo cuando habla a la iglesia de la Odisea está basada en la necesidad que tiene la iglesia de la Odisea, o sea, la necesidad espiritual. Está conectada al mismo tiempo con el mensaje a esa iglesia. ¿Me están entendiendo, hermanos? Eso es exactamente lo que Jesús se llama a sí mismo cuando habla a la Odisea. Dice Él: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Apocalipsis 3:14. En primer lugar, hermanos, Jesús se refiere a sí mismo en su mensaje a la iglesia como el Amén, el testigo fiel y verdadero. La palabra amén aquí es usado como un pronombre personal, un nombre. La palabra amén realmente significa así sea, y lo mencionamos a menudo en la iglesia. O también puede significar la verdad o lo que se está diciendo en favor de la verdad. El énfasis que se da en este primer título tiene que ver, hermanos, con la veracidad de Jesús como testigo a la iglesia de la Odisea. Pero la pregunta sería, ¿pero por qué Jesús necesita enfatizar veracidad y exactitud de lo que Él está diciendo? Porque, como vamos a ver más en detalles adelante, hay una gran discrepancia entre la evaluación de la iglesia de la Odisea de sí misma y la evaluación de Cristo que Él da a la iglesia de la Odisea. La iglesia de la Odisea tiene problemas mayores, graves. Su evaluación personal, hermanos queridos, no está de acuerdo con la evaluación que Cristo da de su condición espiritual. La Odisea dice, por ejemplo, yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Y Jesús le dice, pero tú no sabes, eres un desventurado, pobre, ciego y desnudo.
¿Quién dice que la Odisea es? Bueno, el testigo fiel y verdadero es el que dice que es un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Jesucristo, el Amén, el testigo fiel y verdadero, lo dice. Sin embargo, nosotros, los laodicenses, negamos esto. Afirmamos más bien lo opuesto de ser, ¿verdad? Decimos que somos ricos y somos enriquecidos y no tenemos necesidad de ninguna cosa. ¿Están de acuerdo estas dos evaluaciones? Claro que no. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿quién tiene la razón entonces? Obviamente, el testigo fiel y verdadero tiene la razón. Esto es lo que Cristo quiere enfatizar. Es por eso se llama a sí mismo el Amén, la verdad, el testigo fiel y verdadero. Necesitamos, hermanos queridos, entender que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es una corporación total y completa, compuesta de miembros individuales, así como el cuerpo físicamente hablando. Cuando la pierna de una persona está mal, todo el cuerpo está afectado, no solamente la pierna. La Biblia es muy clara en cuanto a este punto. Por ejemplo, cuando Daniel oró ahí en Daniel el capítulo 9 y el verso 8 dijo, hemos pecado contra ti, incluyendo a sí mismo en los pecados de Israel que les había llevado a la cautividad de Babilonia. ¿Era cierto eso personalmente de Daniel? No. Sin embargo, él se identificó con el pueblo de Dios. Daniel entendió una cosa, hermanos, que la iglesia es el cuerpo corporal de Cristo y lo que afecta a uno, afecta a todos. Muchos movimientos independientes hoy día que se han levantado critican a la iglesia, apuntan a las deficiencias de la iglesia y se miran a sí mismos como justos, como si fueran ellos los buenos. La Biblia enseña que somos un solo cuerpo y cada uno, sin excepción, necesitamos identificarnos con los errores de la iglesia porque somos uno en Cristo. Yo pudiera decir, estoy bien. Como pastor estoy alimentando al pueblo de Dios con mis sermones y soy un pastor de la iglesia. Estoy haciendo mi trabajo, pero yo también soy parte del cuerpo y por lo tanto parte del problema que Cristo identifica en la Odisea. Hermanos queridos, como laodicenses, tenemos el mismo problema que tenía Pedro antes de su traición. Cristo tristemente les anunció, ahí en Mateo capítulo 26 y el verso 31, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, pues escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Todos los discípulos negaron esto. Y Pedro más bien lo negó rotundamente. Dijo, ahí en el verso 33, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca, jamás me escandalizaré. Jesús le dijo en el versículo 34, de cierto te digo, esta noche, antes que el gallo cante, Pedro, me negarás 3 veces. Pero Pedro insistió en el versículo 35, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Pedro tenía el problema, hermanos, o el síndrome laodicense. Cristo tenía una evaluación de él y Pedro tenía una evaluación muy diferente de sí mismo. ¿Estaban de acuerdo? Absolutamente que no. ¿Quién tenía la razón? Hermanos queridos, Cristo siempre tiene la razón.
Póngase a pensar por un momento cuánta humillación y cuántos problemas Pedro hubiera podido evitar si simplemente él hubiera dicho: sí, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú estás en lo correcto y yo estoy equivocado. Pedro tuvo que aprender, sin embargo, de la manera dura y humillante, que Cristo lo conocía a él mejor que a él mismo, que la evaluación de Cristo era la verdad como siempre. En la carta entonces a la iglesia de la Odisea, mis hermanos, Cristo está diciendo: yo soy el testigo fiel y verdadero. Lo que le estoy diciendo es la pura verdad. Quizás no estás de acuerdo conmigo, pero le estoy diciendo la verdad de todas maneras. Quizás no te gusta escucharlo, pero le estoy diciendo la verdad siempre. Y si no aprendemos a escuchar a Cristo ahora como Pedro, vamos a tener que aprender, hermanos queridos, a lo duro, porque Cristo nos advierte: si no te arrepientes, te reprenderé y te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3:16. En segundo lugar, hermanos, Jesús está diciendo a la Odisea, Jesús llama a sí mismo por un segundo nombre o título en su carta a la iglesia de la Odisea. Se refiere a sí mismo como el principio de la creación de Dios. Dice esto. Este título ha causado muchos problemas en algunas traducciones de la Biblia. Muchos cristianos a través de los años, incluyendo algunos pioneros adventistas del séptimo día, han entendido a Jesús que está diciendo con este nombre o título que en algún momento en siglos pasados, escuchen, Cristo tuvo comienzo como el primer ser creado por Dios. Pero la sierva de Dios tenía una posición totalmente diferente cuando ella dijo ahí en Deseado de todas las gentes, en la página 489, dijo: en Cristo hay vida original que no proviene ni deriva de otra. Tomó una posición que era contraria al pensamiento de muchos de su día. Y su punto de vista está en armonía con las claras enseñanzas del Nuevo Testamento, mis hermanos queridos. Cuando Cristo entonces se llama a sí mismo el principio de la creación de Dios, no está diciendo que Él era el primer ser que Dios creó y que Él no había existido antes de ese tiempo. Escuchen bien lo que voy a decir. La palabra principio aquí simplemente significa fuente, origen, causa principal. ¿Sí me están entendiendo, mis queridos? Lo que Cristo realmente entonces está diciendo es: yo soy la fuente, el origen, la causa principal de la creación. Esto es lo que realmente enseña el Nuevo Testamento. Por ejemplo, ahí en San Juan, el capítulo 1 y el verso 3. Todas las cosas por medio de Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Hablando de Jesús, el apóstol San Pablo dice también, ahí en Colosenses el capítulo 1 y los versos 16 y 17, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes que todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Y hay muchos textos más que pudiéramos leer, pero no tenemos el tiempo. Cristo está diciendo a la Odisea: yo no soy solamente el testigo fiel y verdadero, yo también soy la fuente, el origen de toda la creación. Yo puedo recrearte a mi imagen, pero solamente si me permites hacerlo. Yo puedo crear en ti un nuevo corazón, una nueva persona, pero solamente si te arrepientes y aceptes
mi verdadera evaluación de ti. No solamente nos dice, te estoy diciendo la verdad de tu condición, aunque es doloroso para ti, pero también nos dice, yo soy la solución, la respuesta de tu problema. Y como no eres consciente o no sabes, y lo has negado, necesitas que yo te diga la verdad de tu condición espiritual. Y después nos dice, yo tengo la solución de tu problema. Yo soy la fuente de la creación de Dios. Quisiera terminar, hermanos, con este texto de la Biblia. Jesús nos dice, hice todas las cosas que puedo y necesito hacer para recrear en ti un nuevo corazón. Escuchen lo que dice Ezequiel, capítulo 36 y los versos 25 hasta el 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis purificados de todas vuestras impurezas y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Estamos inclinados, hermanos, a adorar a muchos ídolos y a veces ni siquiera sin darnos cuenta. Y el texto sigue diciendo, os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Quisiera hacerte una apelación, mis queridos hermanos. Nosotros hemos negado nuestra condición espiritual porque tenemos una evaluación completamente equivocada de nosotros mismos como iglesia. Y lo triste es que estamos viviendo en los tiempos del fin. Cristo viene pronto y estamos completamente, espiritualmente hablando, mal delante de Él. Nuestra evaluación está totalmente torcida. Soy rico y me he enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Y nuestro testigo fiel y verdadero, el Señor Jesucristo, nos dice, pero tú no sabes. Eres un desventurado, pobre, ciego y desnudo. Te invito en este momento, mis queridos, que aceptes la evaluación de nuestro Señor Jesucristo para que no tengamos que pasar la humillación que pasó San Pedro y los discípulos y que Él pueda restaurar en nosotros de nuevo su imagen, recrear en nosotros un nuevo corazón, poner su espíritu dentro de nosotros para que vivamos una vida de victoria. ¿No lo quisieras hacer en este momento? Si lo haces, ores entonces conmigo esta oración. Querido Padre, reconozco que soy pecador, que necesito en este momento el perdón de nuestro Señor Jesucristo. Lávame, purifícame en tu sangre, pon en mí un nuevo corazón, recréame de nuevo como a tu imagen. Querido Padre, queremos rendirnos a ti en esta hora, reconociendo que solamente tú puedes levantarnos de nuestra condición y puedes sanarnos de nuestras heridas que ha causado el pecado en nosotros, librarnos de todos nuestros ídolos. Nos entregamos una vez más a ti, porque te lo rogamos y te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén.